hermanos, ¿cómo están? Le damos toda rabada y Yahvé por compartir un programa más. Le damos también la bienvenida a mi hermana Diana. Shalom, bendiciones. Shalom a toda la audiencia, damos gracias al Padre Eterno poder estar una vez más con ustedes, damos gracias al Padre, estamos transmitiendo en vivo, son las 21 horas y 36 minutos. Amén. Y yo sé que teníamos que hablar un poquito más del tema del noviazgo, de todas estas cosas, pero hoy quería meterme bíblicamente en el tema matrimonio, porque como se aproxima la fiesta de Pesaj y tiene una relación con lo que es la fiesta de Pesaj, ¿sí? Sabemos que 3 fiestas son las fiestas anuales y no es porque lo digo yo, lo dice su palabra en Levítico 23. Como principal lo encabeza de guardar el día de reposo. Por algo se dice de guardar el día de reposo, no para que nosotros en sí guardar una estructura, sino para poder entender que nuestro descanso es Él. Después de estas 3 festividades comienza con la primera es Pesaj, ¿sí? Que pasó la muerte por alto. Shavuot, muy conocida como Pentecostés. Pentecostés viene de Penta, que significa 50. En el día 50 habrá santa convocación, de ahí se toma, por eso Shavuot, fiesta de las semanas, porque dice 7 semanas serán. En el día 50, Hamashim en hebreo, habrá santa convocación. Y después tenemos la última fiesta, la más importante, también es la de Sukkot, fiesta de las cabañas, que encierra también, no solamente de las cabañas, las bodas del Cordero, ¿sí? Y queríamos explicar un poco qué tiene que ver lo del matrimonio con las fiestas. Queremos hacerlo bíblicamente, poder hablar. Y hay algo que siempre me gusta poder compartir, que sea con versículos bíblicos, que no sea algo extraído y sacado fuera de contexto, sino que como Dios Yahvé nos viene enseñando, la palabra es un ensayo, ¿sí? Que Dios conocía el corazón del hombre y conoce el corazón del hombre y sabe que falla. Entonces, ¿qué le hace hacer? Ensayar una y otra vez, para que él pueda entender. El propósito que Elohim diseñó el Cordero, el lugar, el templo, el lugar santísimo, todos con símbolos, cosas, para que nosotros lo podamos entender, y determinó que por el Cordero, la sangre del Cordero, nosotros seríamos limpios, porque dice, escrito está en la palabra, el alma que pecare morirá. Pero en reemplazo de nuestras vidas era ofrecer un sacrificio, y que por esa sangre nosotros seríamos librados de la muerte. Amén. Fíjense que voy a ir porque toda la palabra es para nosotros, de punta a punta. ¿Y qué quiero decir? Se hizo por muchos años el tema de los sacrificios del Cordero. ¿Para qué? Cuando vemos lo de Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, que muchos conocen como Jesús, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y esto es un ensayo, nos hizo practicar por muchos años para que pudiéramos entender que había de venir alguien que por su sangre, por el derramamiento de su sangre, iba a hacer pasar la muerte por alto. Amén. Y es conforme como dice la palabra, porque si nosotros pudiéramos cumplir toda la palabra, en vano vino Jesús, en vano vino Yeshua, ¿sí? Entonces, todo Elohim lo sujetó a la palabra, porque Él es perfecto y sin Él nada somos. Amén. Antes de comenzar con el tema de la palabra, con el tema, porque no podemos avanzar primeramente si no explicamos de qué va a tratar. Y
Y antes de iniciar con el tema de hablar de la fiesta de Pesaj, que no va a ser hoy, primero hay que poder entender el tema del matrimonio, las bodas, el compromiso, ¿sí? Y entenderlo bíblicamente, porque era así. Sabemos que noviazgo no existe, pero vamos a ir en detalle en la palabra, ¿sí? Para que no haya mala interpretación. Sí, la mala interpretación viene muchas veces por la falta de espíritu, la falta de comunión, falta de dirección. Entonces, como acostumbramos siempre, antes de empezar a compartir su palabra, primeramente vamos a orar. Amén. ¿Sí? Porque las religiones del mundo fueron creadas porque yo opino que acá quiso decir esto, no. El yo opino, él opina, el tal persona dice lo que dice la palabra y lo que nos revela a través de su espíritu. Amén. Amén. Nunca nosotros. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua para pedirte perdón por nuestros pecados. Padre eterno, tal vez muchas cosas hemos hecho mal por falta de entendimiento, como escrito está en tu palabra. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Pero hoy venimos ante ti, Padre eterno, para pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Te pido, Padre eterno, que toques nuestras vidas, que toques a cada oyente, cada corazón, Padre eterno, sacando toda estructura, Padre eterno, y todo pensamiento de hombre, Padre eterno. Te pedimos, Padre eterno, y renunciamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua a todo esto de creernos sabios en nuestra propia opinión. Queremos ser como tú quieres que seamos, Padre eterno. Ayúdanos, Padre eterno, a hacer tu voluntad, Padre eterno. Necesitamos de ti. Te pedimos el conocimiento y el discernimiento para poder leer entendiendo y aprender de tu palabra. Y que todo lo que aprendamos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Corta, Padre eterno, ahora en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, toda estructura de hombre, toda fortaleza, todo dardo de venganza, todo lo que quiera levantarse contra las mentes, adormecimiento, falta de entendimiento, toda atadura espiritual cae por tierra ahora en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, Padre eterno. Necesitamos de ti, Padre eterno. Necesitamos de tu guía, de tu presencia. Que nos estés guiando, Padre eterno. Y a veces va y llevar todo esto a la luz de tu palabra, Padre eterno, nuestro entendimiento. Ser guiados por tu Espíritu, Padre eterno. Necesitamos ser guiados por ti, Padre eterno. En tus manos depositamos todo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Y vamos a explicar un poquito porque habrán escuchado el tema de la dote, el tema del matrimonio, el casamiento. Hoy es muy común ver en lo secular que primero empiezan con el noviazgo, empiezan después, van al registro civil y muchos creen que yendo al registro civil ya se terminó, ya están casados. Legalmente estamos casados, dice. Entonces, hoy vamos a ver a la luz de la palabra todas estas cuestiones, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Amén. Amén. Entonces, necesitamos entender un poco esto. No querramos adaptar la palabra de Dios, de Yahvé, a nuestra conveniencia. Mejor que nosotros seamos moldeados por Yahvé conforme a su palabra. Amén. Para hacer lo que a Él le agrada y no lo que nosotros queremos. Porque nosotros podemos decir, no, ¿sabes qué? Yahvé, esto no está bien. Pero la palabra de Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos. Amén. Y mi entendimiento, el entendimiento de Yahvé, no es nuestro entendimiento. Por eso busquemos en la presencia de Dios. Primeramente, hablar un poco de cómo se daba antes en casamiento, cómo era, ¿sí? Cuando un varón pretendía, le gustaba a una mujer, obviamente, y quería algo con esa chica, estoy hablando conforme bíblicamente, tenía que ir a la casa del padre de la novia y pedir
ese es la mano de la novia, pero esa mano de la novia iba acompañada de una dote. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las hijas del padre de familia, las hijas vírgenes, ayudaban a la familia en la parte económica, digamos en el campo, con las ovejas, con los quehaceres en la casa, con todo lo que tenía que ver, y no malinterprete, porque trasladando actualmente era, digamos, una pyme, una empresa, la cual manejaba y los operarios eran propios de la familia, que cada engranaje cumplía una función. Vos te vas a encargar de esto, vos de aquello otro, vos la parte administrativa. Era prácticamente una empresa, era un mecanismo para poder subsistir y para poder seguir. Aparte, ¿sí? Perdón, hermano Sí. Franco, es bueno poder situarse también en lo que era el contexto de la época, que antes uno no, las cosas que necesitaba de la casa, no es que iba a un supermercado, una especie de tienda y podía acceder fácilmente a lo que hoy tenemos, sino que cada uno tenía que sembrar y cosechar lo que necesitaba, aún sus propios alimentos, porque primeramente que la tierra donde estaba justamente Israel, si bien era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra que el Padre Eterno lo permitía, de que ellos dependían también de acuerdo a su vida espiritual, era como eran las cosechas y como eran las lluvias. Por eso el Señor se relaciona cuando uno entra en lo que es la profundidad de las fiestas, también está relacionado con toda la parte de agricultura y todo, como el Padre los fue instruyendo para que justamente a través de las necesidades básicas que ellos tenían que cubrir, para todo dependan del Padre Eterno, tanto en lo físico como en lo espiritual. Amén. Entonces veíamos que, digamos que era una empresa, era una pyme, digamos que cada uno cumplía su función. Y era algo importante. Muy importante. Y cuando el varón iba, tenía y sabía a lo que iba. Ya el padre de familia, cuando veía una persona, un varón que venía a su casa, ya sabía de qué se trataba. Es más, el varón iba no con las manos vacías, sino iba con una dote. Una dote en el hebreo era el shitre erusin, que era el compromiso, pero era moar, llevaba una dote, un precio, valioso. Algo valioso. Hoy lo conocemos como algo de valor, que cuando se da en el casamiento, lo conocemos con los anillos de oro, ¿sí? Pero en ese momento... Aún el anillo de compromiso tiene un muy alto precio, a veces se le ponen algunas piedritas. Exactamente. Entonces, el varón charlaba con el padre, pidiéndole el tema de la mano de la hija, y el varón tenía que demostrar que iba a poder sostener una familia, con esa dote, ese compromiso que se hacía. No era un compromiso, sino más. Era como un simbolismo, hermano Franco. Claro, como un simbolismo en el sentido de que cuanto más valioso era como como usted estaba diciendo, hermano, de querer demostrar que él podía sostener esa futura familia. Amén, que iba a poder aún atravesar momentos difíciles y que él iba a poder con eso. Amén. Pero el problema no quedaba ahí, o sea, no solamente era el padre de familia, sino que también dentro de la familia estaban los hermanos mayores de los hermanos de las doncellas. Los hermanos varones. Los hermanos varones, los más grandes de la casa, también era como, digamos que el varón se dirigía a una empresa y iba a tratar con los que estaban a cargo de esa empresa, digamos, ¿sí? Uh-huh. Y si pedía la mano de la hija, no solamente iban a perder un poder adquisitivo, porque la hija estaba parte de la familia ayudando al crecimiento, porque
había que solventar eso, había que pagar o había que poder suplir ese lugar, ¿no? Entonces el varón decía, me gusta esta chica y quería pedir la mano, y no era así nomás, era un compromiso. No solamente la dote tenía que ver solventar esa situación, ese faltante que iba a ser para la familia, sino también parte de esa dote iba a ir a esa doncella. Pero primero tenía que pasar por el padre de familia y los hermanos mayores para ver si estaban de acuerdo. Si todo estaba bien y el padre de familia aceptaba, venís de tal, veo que sos responsable, que vas a poder llevar adelante, conozco a tu familia y veo que eso también veo que no es cualquier familia, es una familia responsable y que realmente se conocían. Exactamente, era algo serio. Entonces, si se ponían de acuerdo, ya el pacto no solamente era en lo económico, sino había la forma de pactar, era compartiendo un vaso de vino, ¿sí? Donde ese vaso de vino no era algo así nomás, era un pacto que se respetaba y mucho. Y si el padre de familia estaba de acuerdo, ambos, tanto el padre de familia y el varón pretendiente, tomaban de ese vaso, sellando ese pacto no solamente con la dote en la parte económica, sino que había un pacto. Hoy, fíjense que no es causalidad que el pacto que nosotros vemos en la cena, este es mi nuevo pacto, donde muchas veces habrán visto en la cena, es con el vino. Entonces, era algo muy importante ese pacto que se hacía compartiendo del mismo vaso, tomando ese vino, ¿sí? Si hasta ahí estaba todo de acuerdo, ya ahí entraba la doncella, donde también se le daba parte de ese compromiso y entraban en compromiso dándole el varón. O sea, participaba de la decisión. Exactamente, una vez que ya estaba de acuerdo el padre de familia, ya el varón estaba en la libertad de darle parte de esa dote a la que era doncella y entraba en compromiso. Ese compromiso ya era un casamiento. Es el casamiento que hoy conocemos en día como el registro civil, donde ambos se presentaban y firmaban el acuerdo, y era el casamiento, estaban comprometidos, pero ese compromiso no era un compromiso de palabra, no, había un pacto, no era algo así nomás. Hoy en día vemos van al registro civil, hay una firma, hay una parte legal que los declara marido y mujer, y después tenemos una parte festiva donde lo hacen por iglesia, ¿sí? Hoy todo se hace hasta en el mismo día. Antiguamente no era así. Entonces era un pacto importante, ¿no? Una vez que se sellaba ese pacto, no era marido y mujer, cada uno va a vivir en una casa, no. Cada uno mantenía su lugar. La doncella, ya desposada, comprometida, vivía con los padres, ¿sí? Durante un tiempo, un lapso más o menos un año, y donde el varón iba a preparar la morada para formar esa familia y para poder atravesar aún las dificultades y poder sobrellevar la responsabilidad que era llevar una familia. No era algo así nomás. Entonces entendemos de que durante ese periodo la mujer no solamente se preparaba y se purificaba, sino que, es más, era una bendición común en ese momento,
que sea madre de multitudes, y ser madre de multitudes era tener posesiones, y tener mucha familia, mucha dote, era tener grandes posesiones. Entonces la bendición era de esa manera. La mujer se preparaba para formar una gran familia. Esa gran familia significaba una gran responsabilidad. Entonces no era cualquiera la preparación. Por más que ellos estaban casados, cada uno estaba viviendo la doncella con su familia y el varón preparando la morada. Cuando ya era el tiempo de tomar a la doncella, a la esposa, cuando llegaba el tiempo en que habían acordado en ese año de preparación, el varón iba a ir a buscar a la novia a la casa, digamos que vendría a ser los suegros, iba a buscar a la novia a la casa de la familia, y ya cuando la iba a buscar era formalmente el compromiso, donde estaba la fiesta, donde había la boda, la ceremonia, y donde todos disfrutaban, y eran fiestas no de un día, eran varios días, hasta 7 días, donde el varón llevaba a la que era la novia desposada, tomaba y la llevaba a la morada que él había preparado, ¿sí? Vamos a ir a una pausa, una alabanza, y después vamos a ver bíblicamente cómo se llevaba esto. Amén. Vamos a seguir compartiendo un poco. Ya di una explicación de cómo era antiguamente, cómo se daba el casamiento, y ahora vamos a pasar bíblicamente. ¿Dónde está escrito? ¿Por qué es así? Fíjense que el enemigo va a buscar engañar, porque lo que antes era un compromiso, era un pacto, donde había algo, hoy que se ve. Primero empezó como un noviazgo, digamos, al transcurrir el tiempo, ¿no? En todos estos años. Empezó como un noviazgo, sin compromiso, y después se daban en casamiento. Ahora fíjense que directamente ni siquiera se comprometen, porque dicen, no, ¿para qué el casamiento? Si es problema, si después nos vamos a tener que separar, es preferible no comprometerse y total. Entonces, como el enemigo poco a poco fue engañando y poniendo lo que es el noviazgo sin comprometerse, porque hablar al padre de familia por el tema, la mano de la novia o de la chica o la doncella, era una responsabilidad, ¿sí? No era cualquier cosa. Entonces, y muchos no quieren ni siquiera orar a Yahvé. Vamos a hablar un poquito bíblicamente por qué es necesario orar, por qué es necesario el tiempo de espera y por qué es necesario esperar en los tiempos de Yahvé, no en tus tiempos. ¿Por qué es necesario? ¿Sí? Vamos a ir bíblicamente, porque muchos, si me agarro de, como muchos lo conocen y dicen, el antiguo pacto, dicen, no, eso es para los judíos. El Nuevo Testamento es para la iglesia. Y no es ni nuevo ni viejo. Es un Yahvé de pactos, no es testamentos. Y vamos igual a ir de punta a punta para analizar un poco y ver en la palabra. Vamos a ir a Génesis capítulo 24, donde Abraham busca esposa para Isaac. Amén. Vamos a ir desmenuzando, si bien el libro de Génesis capítulo 24 es extenso, vamos a ir tomando fragmentos, pero sería muy bueno que cada uno lo pueda leer. Vamos a leer Génesis del capítulo 1 a versículo 4. En el nombre de Yeshua dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham
a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahvé, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Vamos a ir ahora al versículo 12, poquito más adelante, porque hay un trayecto ahí donde el siervo obediente va y hace lo que le dice a Abraham, y cuando llega, ora a Yahvé. No solamente eso, ora aparte de ser obediente, ora a Yahvé, dice, y dijo: oh Yahvé, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y si las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vamos a ir un poquito más adelante, versículo 50. Cuando ya se da a conocer la doncella, de dónde era, y cómo Dios Yahvé había bendecido el viaje, va corriendo y le dice a su papá y a su hermano. Y ahí lo vamos a ver en el versículo 50. Dice, en el número yo dice: entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Yahvé ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahvé. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Yahvé, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Vemos que el compromiso no solamente era, como hoy lo conocemos, anillos, sino era dar algo de valor, dar algo muy grande de valor en ese momento, ¿sí? Vamos avanzando un poquito más rápido. Versículo 66, que dice: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahí vemos como la doncella, ya comprometida, dejó la casa de sus padres y fue a la morada que ya estaba preparada, que tenía el siervo Isaac. ¿Sí? Fíjense que el compromiso, la dote, moar en hebreo, que se le dio a Rebeca, era brazalete, joyas, ¿sí? Adornos. Era un compromiso, como el que vemos hoy en día, ese compromiso, un civil, y después vemos un casamiento. No era algo así nomás, ¿sí? Ahora vamos a ver bíblicamente en Mateos capítulo 1. Mateo capítulo 1, ¿sí?
Y vamos a ir hablando un poquito de este tema. Y no es la única parte que se ve, que se guarda un año, sino hay otros pasajes que se ven. Mateo capítulo 1 versículo 18 dice: el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María, su madre, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo: José, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam, María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando Joseph del sueño hizo como el malaj, el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Amén. Vemos que ya José y María ya estaban comprometidos, pero cada uno en su hogar. Fíjense que no estaban juntos, pero el término de desposada es el significado de compromiso, que ya estaba comprometida, ya estaba casada con José, ¿sí? Digamos, para que se pueda entender, ya tenía el civil Miriam y José, pero cada uno vivía en su hogar, todavía no se habían juntado. Amén. Y si me permitís, hermano Franco, entiendo yo que el civil en Israel no es como el civil que nosotros entendemos acá en Argentina. ¿Por qué? Porque acá el civil en Argentina apenas se casan por civil ya van a vivir juntos. Y en cambio en Israel no es así. Es como vos bíblicamente lo estás explicando, hermano. No había derecho a vivir juntos. No estaban viviendo juntos. Si bien ya se habían casado, era como el casamiento en lo civil, no estaban en ese momento conviviendo juntos, sino que justamente Joseph estaba preparando todo para lo que iba a ser el futuro hogar, y a su vez Miriam, más conocida como María, se estaba preparando para esa vida futura de hogar, para esa nueva familia que iban a formar juntos. Hoy vemos que el civil, tanto acá como en el mundo entero, aún en Israel, se dan en el mismo día. No hay una preparación. ¿Cómo se desvirtuó todo esto? Porque no era algo así nomás. Bíblicamente se hacía así. Y hoy hasta a veces vemos un civil nada más y no hay un casamiento. Hoy en día, ¿por qué digo hoy en día aún en Israel? Porque no se crean que es todo puro, porque en Tel Aviv también se da el casamiento homosexual. Entonces, estamos hablando de algo bíblico que hoy fíjense cómo se desvirtuó. Hoy se comprometen en el civil y prácticamente o en el mismo día o en la semana puede darse el casamiento por iglesia o ante las escrituras o el compromiso delante del Padre. O sea, vemos cómo se fueron desvirtuando las cosas. Y no es que es el único caso que se esperaba un año. En ese momento había una preparación y había que purificarse. No era que la mujer... No. La mujer tenía no solamente que prepararse, sino que tenía que prepararse de una forma. Y eso lo vamos a ver también en el libro de Esther.
En el libro de Esther, vamos a ir a Esther, capítulo 2. No es el único caso que se ve de un año, ¿sí? O sea, vemos a lo largo de su palabra nos va hablando con respecto a esto, pero después quiero hacer hincapié. ¿Por qué se da este ensayo? ¿Por qué se da el casamiento de esta manera? ¿Por qué hay una preparación? En el libro de Esther, vemos como título en el capítulo 2, dice, Esther es proclamada reina. Capítulo 2, esto mi hermana me lo compartía a mí, me decía, mirá Franco, acá también se da. Que dice en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 12, que dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, y atavíos significa purificación. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. No era el único caso. Es más, hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 20. Vamos a ir lo que es Deuteronomio capítulo 20. Versículo 7. Dice, ¿quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Amén. Entonces, no son los únicos casos que me habla la palabra, pero ¿por qué este ensayo? ¿Por qué las cosas así? Primero, lo que corresponde es orar al Padre, ¿sí? Muchas veces hemos compartido a través de los programas el tema de las maldiciones, el tema de las bendiciones, Deuteronomio 28. Hemos visto de casos, por ejemplo, hemos hablado, compartido, que también el caso del corazón, lo frágil que es, lo desordenado, ¿quién lo conocerá? Habla la palabra. Habla de un desorden, habla porque como Amnón se enamoró de su hermana, y muchos es como que le dan la libertad al corazón. Por eso es necesario orar para que Dios esté direccionando el corazón y sea conforme a la voluntad de Yahvé, y sea porque es como que el varón le gustó tal chica y es como que esa chica es y no la quiere soltar y es esa, pero no sabemos si está en los planes de Yahvé, ¿sí? Tal vez no en los tiempos, pero hay una preparación. Entonces uno tiene que orar. Hablamos con respecto a esto. Por ejemplo, yo muchas veces le he compartido de que cuando nosotros analizamos esta situación, una vez me enseñó y he aprendido también de que de un pastor, la descendencia, cuando empezaron a estudiar la genealogía, la descendencia de ese pastor, salieron gobernantes, presidentes, abogados, toda una descendencia impecable. Algún que otro descarriado, pero impecable. Del ladrón salieron violadores, asaltabancos, todo esto que se fue transmitiendo y conforme, porque escrito está en la palabra. Hay maldiciones y se mueven por generaciones. Ahora, fíjense cuando no se ponen en las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando a nosotros vienen y nos dicen, mirá, hubo problemas, nosotros creyentes y todo, y bueno, estamos a punto de separarnos. ¿Alguna vez se pusieron a analizar
Porque si estuvieron a punto de separarse, fíjense que esto se mueve generacionalmente. No es que yo lo que empiezo a investigar y a indagar y a preguntar: ¿tus papás se separaron? ¿Tus abuelos se separaron? No es que es algo así porque sí, llegó y bueno, es un problema que surge. No, porque lo que Dios hace, lo que Dios está uniendo son dos caracteres diferentes, dos personas diferentes, que solamente Yahvé las puede unir en el espíritu. Por eso es necesario la intervención de Elohim. Después vienen los problemas que cada cual agarra y toma la mujer para sí, y después cuando vienen los problemas, Yahvé, ayúdame. Lo que Dios hace es formar dos personas y hacerla una sola persona, una sola carne, un solo espíritu. Amén. Y eso lleva un tiempo, no es de un día para el otro. Dicen, ahora oramos, hacemos la declaración, ya estamos casados y Yahvé ya hizo uno. Hay una preparación. Hay un tiempo de preparación, ¿sí? Para que ambos sean uno. Ahora, fíjense que cuando empezamos a indagar, muchas veces nos topamos como, por ejemplo, hubo casos de mamás que no se casaron, tuvieron hijos con 18 años. Hija, pongamos que tuvo una hija, esa hija creció, y pueden creer que la misma hija, cuando cumple esa edad, vuelve a cometer lo mismo que cometió su mamá. Con 18 años vive un concubinato y vuelve a tener hijos, y es muy probable que la misma edad y en la misma situación que por ahí la mamá vivió un estado de rebeldía. No, porque mis papás no me entienden, porque ellos no saben, porque ellos esto, y se rebeló y se fue con el chico, y resulta que tuvieron una relación y tuvieron una hija. Resulta que la hija cuando crece dice, pero mamá, si vos también hiciste lo mismo, y empieza, y se da otra vez la misma situación, es otra vez algo repetido. Entonces no es algo que llegó así porque sí, algo así nomás, es algo que se infiltró. Y cuando uno peca, cuando uno comete un error, no solamente lo está pagando uno, lo está pagando la descendencia. Cuando uno no se pone a cuenta con el Padre, no solamente lo está pagando uno, la descendencia lo está sufriendo. Amén. Entonces es necesario tomar conciencia de estas cosas. Bíblicamente, ¿por qué Dios estableció así el casamiento? ¿Por qué el tema de la dote? ¿Alguien se puso a pensar por qué motivo Elohim decidió el tema del compromiso, el tema del casamiento? ¿Qué era lo que nos quería enseñar Yahvé a través de todos estos años? Muchos años. Resulta que se daban en casamiento y no podíamos entender lo que Yahvé quiso hacer con nuestras vidas. Entonces, ya vimos un poco cómo se daba antes el casamiento, ¿sí? Vimos cómo se daba el casamiento. Vimos bíblicamente a través de la vida de Isaac y la vida de Joseph y Miriam. Ahora vamos a ver bíblicamente, después de esta pausa, después de esta alabanza, vamos a ver qué nos quiso enseñar, por qué esta mikvah o mikraf o ensayo, qué nos quiso enseñar. Así como vieron que Elohim determinó el cordero para quitar el pecado, era el ensayo que cada vez que pecaban iban, ofrecían un cordero por causa del pecado, para redimir, porque dice el alma que pecare morirá. El ensayo de tantos años para poder entender que iba a haber un solo cordero por una sangre y que íbamos a ser librados de todo pecado. Amén. Vamos a ir a una alabanza y después continuamos. Continuamos con la palabra, con el programa, con el tema del casamiento.
siempre no orando, porque fíjense que las religiones fueron creadas por lo que cada uno creía. Ah, no, esto es anticuado, esto no es así. Y sabemos que hay un trato, hay una preparación para todo. Elohim tiene una preparación y es perfecto como lo hace, y en la forma y en la manera que lo hace. Por eso necesitamos entender por qué Elohim lo diseñó así y tiene un propósito. Amén. Entonces, porque muchos pueden decir, con el civil ya alcanzó. Y déjame decirte que si estás casado por civil, si bien para la ley argentina o de cada país que hay una escritura y te dice estás casado, no está completo todavía. No hay algo que fue completado. Por eso el casamiento no es para cualquiera, no es de cualquier manera. Para que no peque, cásese y después tenemos los problemas, ¿sí? Después no saben cómo sobrellevar la situación, porque no oraron y dicen, para no quemarnos nos casamos, y después terminan con problemas. Nunca lo presentaron en oración. Entonces, ahora vimos más o menos la situación, ¿sí? Que hay un compromiso, y ese compromiso es prácticamente estar casado. Lo vimos en José, en Miriam, en Mateos 1:18. Si lo leemos de nuevo, se van a dar cuenta de que ellos ya estaban casados, ¿sí? Y cada uno en su hogar. Y si en ese lapso de ese tiempo la mujer era adúltera, ¿por qué era adúltera? Porque ya estaban casados. Si cada uno vivía separados durante ese periodo de purificación y la mujer en ese periodo llegaba a conocer un varón, no era que era un pecadito, morían directamente. Era una mujer adúltera. Y cuando meditaba José meditaba en esto y no quería infamarla, era porque realmente la quería. Y él meditaba y angustiaba en su corazón, ¿cómo es que quedó embarazada, está embarazada y yo estoy acá y cada uno en su lugar? Entonces no quería que ella muera. Pero en la inquietud en esto, el ángel le habló y le dice, no temas tomar a tu esposa, no temas tomar a Miriam. Fíjense que en ese lapso, si la mujer ya comprometida, ya era adúltera si llegaba a tocar un varón, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que nos quiso enseñar y cuál es el ensayo del casamiento. Sabemos que el bautismo, cuando nosotros tomamos conciencia de lo que es el bautismo y sumergirse en las aguas, es el simbolismo y entendemos que es como sumergirse en el Espíritu Santo. Cada cosa es un simbolismo y es un ensayo de lo que va a ser. El Pesaj es un ensayo de lo que iba a ser. Sukkot, cada fiesta es un ensayo de lo que va a ser. Ahora vamos a ir qué nos quiso enseñar, porque realmente todos creo que queremos saber qué nos quiso enseñar Yeshua, Elohim, con el tema del casamiento, de que hay un compromiso, que cada uno en su casa, y que después que el varón iba a buscar a la mujer a la casa de familia, y el que estaba preparado para esa boda seguía y acompañaba al novio y entraba en esa fiesta, el que no se quedaba afuera. Entonces vamos a ver en 1 Corintios 6:20.
Y en 1 Corintios 6:20 dice, en el nombre de Yeshua: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Él pagó un alto precio por nosotros en el madero. Alto precio de sangre. Un alto precio que pasó la muerte por alto y el cual nos tomó. Él ya entregó una dote, y una dote muy alto precio, donde Yahvé entregó todo lo que tenía, todo, lo mejor dio. Un alto precio dio por su novia, una dote muy especial, donde el pueblo entra en el compromiso con el Padre, compromiso de sangre, un compromiso muy especial, donde hay una redención, hay una no solamente liberación del pecado, porque nos tomó de Egipto, nos sacó, nos limpió, nos purificó, pagó un alto precio, un alto precio. Vamos a ir ahora a Juan para que se pueda entender un poquito más esto. Juan capítulo 14, en los evangelios, en los 4 evangelios, cuando ven, está Mateo, ¿sí? Vemos también lo de Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué dice y me tomaré a mí mismo? El varón, ¿qué dice la palabra? Cuando toma a la mujer, dice una sola carne serán. ¿Sí? Ya no son más dos. Pablo, hay una parte de la enseñanza que si un varón toma a una mujer que es prostituta, cuídese de eso, porque ambos serán una sola carne. No dice dos, dice uno, unidad. Fíjense por qué la palabra de Yahvé siempre me habla de unidad, no habla de Trinidad, no habla de esto. Si bien en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 5, me habla 7 son los espíritus de Yahvé, en toda su palabra me habla de unidad, que uno somos con el Padre. Amén. Ahora, pagó un alto precio por nosotros. Y vemos que en el libro de Hechos, no es que es como algunos conocen y dicen, murió y resucitó y ahí quedó. En el libro de Hechos, capítulo 1, dice, versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí habla, cuando habla de Juan, habla en Hechos, cuando él sube, dice que él está preparando la morada. Y ahora, siempre nos han contado una parte, dicen las bodas del Cordero, pero nunca se habló del compromiso, nunca se habló, sí se habla de que
mirá que si la novia no está en condiciones y tiene manchas, no entra. Siempre nos dijeron esto, pero nunca se nos habló del tema del compromiso y de que Yeshua pagó un alto precio. ¿Sí? Ahora vamos a ir a completar el tema de que, fíjense cómo se vuelve a repetir la situación donde hay un compromiso con su pueblo, con la novia, donde paga una dote, un alto precio, un moar, ¿sí? Hay un alto precio, hay una redención, hay una transformación ahí. Y se va a preparar la morada mientras la novia, ¿qué dice la palabra? Ir hasta la estatura de Mashiach, en purificación. ¿Quién entrará al reino de los cielos? Amén. Limpio de manos y puro de corazón. Vamos a ir al libro de Revelaciones, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y después dice en versículo 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Elohim. Amén. Vemos cómo se cumple la palabra, el ensayo de lo que nosotros conocemos como matrimonio, porque hay un compromiso, porque hay una separación entre el hombre y la mujer mientras están comprometidos, ya casados, y cómo el varón va a venir a buscar a su novia limpia, pura y sin manchas. No de cualquier manera, ¿sí? Digamos que si la mujer en ese periodo caía en este caso, cae en idolatría, va en busca de otro Dios, ya se considera adúltera, porque hay un compromiso donde esa novia, donde su pueblo se tiene que estar reservada para el novio cuando sea el momento, y a la espera del novio, y cuando él llegue, uno tiene que estar preparado para ese momento. Amén. Vemos cómo bíblicamente se vuelve a repetir. Vemos el compromiso, que él pagó un alto precio, donde después dice: me voy a preparar las moradas y después vendré a buscarme, porque cuando se da el casamiento se dice una sola carne serán, y dice: vendré a buscarme a mí mismo, tomaré a mí mismo. Y vemos las bodas del Cordero en el libro de Revelaciones, las fiestas finales, cómo hay una preparación, ¿no?, de un periodo, un tiempo donde la novia no debía tener tachas. Amén. Vamos a ir a una alabanza y vamos a un poquito más, compartimos un poquito más. Sé, hermanos, que me he extendido un poco, pero quería bíblicamente hablar del tema del matrimonio, bíblicamente, cómo se vuelve a repetir el ensayo de todo esto y cómo se sigue repitiendo, y aun cuando venga Yeshua, da el complemento, se completa esto, porque no era que solamente quedó en el compromiso, faltan las bodas, y sin las bodas no es completa la fiesta. Entonces, podés tener el compromiso, podés tener el civil, pero aún falta el compromiso con el Padre. Amén. Vamos a ir a una alabanza y amén. Estuvimos hablando del tema del matrimonio, bíblicamente, cómo se vuelve a repetir, ¿no? Donde hay un compromiso,
donde la novia se tiene que preparar, y bíblicamente no de cualquier manera, porque no entras al reino de los cielos de cualquier manera. ¿Quién entrará al monte santo? ¿Sí? Al lugar santo, limpio de manos y puro de corazón, ¿sí? Donde no de cualquier manera entras. Y vamos a ver un poquito después quién entra, quién puede participar de la cena y quiénes no. Entonces, hay algo que quiero recalcar, hermanos, que la palabra saca a luz el pecado, pero no para acusar, sino para que haya un cambio, una transformación. Y cuando hay algo que nosotros, mediante la luz de la palabra, vemos, uy, mirá, yo estoy haciendo mal. Ahora entiendo, porque veo la palabra y entiendo que yo estoy en falta delante del Padre. No es para acusar, estás en pecado. Es para decir, Padre eterno, perdóname. Yo quiero cambiar, yo quiero ser feliz. Quiero un cambio en mi vida, porque a mí el pecado me trae tristeza. Necesito, Padre eterno, no estoy bien delante de ti, necesito cambiar, necesito ser direccionado por ti. No es para acusar, es para direccionar. Es para encontrar, acá hay pecado, acá hay algo que está dañando mi vida. Es una endija abierta, porque donde hay pecado el diablo tiene derecho legal. Y es la puertita abierta que vos dejaste no te pide permiso, se metió y hizo desastre. Y uno dice, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquello otro? ¿Y ahora qué hago? Entonces, primero, ver ante la palabra por qué Dios estableció el matrimonio así y por qué lo diseñó de esta forma. Amén. Y vemos de que vamos a volver a compartir y decir, estuvimos hablando de que Él pagó un alto precio. Después vimos que Él fue a preparar moradas y que va a volver a tomarse a sí mismo. En el libro de Revelaciones vemos las bodas del Cordero. O sea, siempre hemos recibido una parte, no todo completo. Y yo no puedo avanzar con el tema de las fiestas, lo que es Pesaj, lo que es Shavuot, si primeramente no entendemos esto. Entonces, quiero que vayan ahora al libro de Efesios. Fíjense que fuimos de punta a punta de la palabra, pasamos por toda la palabra y entendemos que toda la palabra es para mí. Amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Vamos a leer en el nombre de Yeshua donde dice, Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a su pueblo. Porque fíjense que Cristo es en el griego, pero está hablando de Yeshua. Yo directamente hablo del nombre. ¿Y por qué digo Yeshua? Porque Él nació allá en Israel. Yo acá me llamo Franco, y si yo voy a Estados Unidos, yo tengo un pasaporte, voy a Estados Unidos, no voy a ser Frank, voy a ser Franco, lo que dice mi pasaporte. Ahora vemos que acá lo conocemos como Jesús, vamos a Estados Unidos es Jesus, en Israel Yeshua. ¿Por qué traducen el nombre cuando en el documento, donde hay un documento, donde hay algo legal, no se puede traducir un nombre? Significado tiene, pero traducir no debería, ¿sí? Y después, iglesia, ¿qué es iglesia? ¿Puede ser iglesia? No sé, el Congreso puede ser una iglesia. ¿Por qué? No me especifica qué. Iglesia viene de eclesia y es conjunto de personas. Por eso fíjense que dice iglesia evangélica, iglesia pentecostal. Pero me está hablando de un grupo de personas. No me determina qué.
Por eso digo, vuelvo a leer y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a su pueblo y se entregó a sí mismo por ella. Ahí vemos que pagó el alto precio para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí vemos algo donde nosotros nos purificamos. ¿Cómo nos purificamos por la palabra? Porque a la luz de la palabra nosotros vemos que sale el pecado y dice: pero yo estoy en pecado, por lo que me dice la palabra yo estoy en pecado. Pero fíjense que es para que nosotros, mediante la oración, el ayuno, la palabra, tengamos la guía y podamos ser limpios. Fíjense la diferencia, que la palabra no es para acusar, sino para llevar a la redención, llevar a la limpieza. Como dice la palabra, llegar a la estatura de Mashiach. Y seguimos leyendo, dice: a fin de presentársela a sí mismo un pueblo glorioso, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Ahí vemos las bodas del Cordero, lo que viene a ser Sukkot. Ahí vemos cómo por la palabra vemos la fiesta de Shavuot. Y vemos en Pesaj, donde en Éxodo 12, que ya téngame paciencia que ya vamos a hablar del tema Pesaj, donde por la sangre del Cordero nosotros fuimos librados, limpiados, librados del pecado, porque dice: la muerte pasó por alto. Él pagó un alto precio. Fíjense como en un pasaje, en un capítulo, en 3 versículos, podemos entender cómo Dios, Yahvé, hizo el compromiso donde santificó y donde esa novia se tiene que presentar limpia, pura y sin manchas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poquito quiénes pueden participar de esas bodas del Cordero o de una cena. ¿Yo puedo seguir en esta condición? No, si yo estoy bien, yo tengo el civil y me alcanzó. Y muchos no quieren avanzar. Y como me decía, cuando yo iba a la congregación y me decían: rabino, el que conoció a Yeshua no puede ser el mismo. Tiene que haber un avance. No podés seguir así como entraste, así quedaste y así llegaste al final. No. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio es porque hay algo está fallando, hay algo que no está bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegaste al camino? Obviamente no estabas en las mejores condiciones. Yo no estaba en las mejores condiciones. Aún lo dice la palabra: en pecado hemos sido formados. Pero vamos hacia la pureza, a la limpieza, a la transformación. Amén. Entonces vemos el ensayo acá del casamiento, qué era lo que Dios quería hacer con nuestras vidas. Y vamos a ver quiénes pueden participar de esa cena, porque dice: yo por lo menos tengo el civil, ya estoy casado y ya puedo participar. Pero no está completo. ¿Quiénes pueden participar? Fíjense que habrán visto muchas veces en las iglesias la Santa Cena, pero sabemos que la verdadera cena es la cena de Pesaj, bíblicamente. Por eso digo, ténganos paciencia que vamos a hablar. Sé que es mucha información la que estamos hablando y que, como verán, no nos da el tiempo y seguimos compartiendo solamente del casamiento. ¿Sí? No, ni siquiera estamos tocando otros temas. Pero fíjense que muchas veces se lee 1 Corintios 11, 23, Instituto de la Cena del Señor,
Pero fíjense, ¿quiénes podían participar? A partir del versículo 27 en adelante, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué hoy estamos enseñando esto? Para que cada uno pueda discernir: esto está bien y esto está mal. Que cada uno pueda tomar la decisión y no vaya. Siempre es como que se le da toda la carga al pastor. Pastor, ore por mí. Pastor, esto está bien, esto está mal. Es como que el creyente cómodo, ¿sí? Dios no quiere creyentes cómodos. Fíjense que cuando llegó el tiempo de Yeshua y mandó a orar en la madrugada, muchos se quedaron dormidos de sus discípulos. Saben que el camino en las cosas de Elohim es para los valientes, no es para cualquiera. Amén. Y que las bendiciones se toman. No es que viene servido en bandeja. ¿Por qué? Porque si te es servido en bandeja, entras en comodidad y ya no te mueves más. No hay un cambio, hay un estancamiento. Y cuando el agua se estanca, se pudre. Esa agua tiene que fluir. Y si fluye, porque está en movimiento. Y no es porque es un creyente tibio, porque está quieto, sino porque es un creyente que se está moviendo. Porque el espíritu se mueve. Amén. Necesitamos entender esto. Y me pueden decir: pero hay una palabra también para eso. Pero yo estoy civilmente casado o algunos, fíjense que ha pasado, hay casos de que están en concubinato y aún todavía no llegaron. Son creyentes de año y mantienen así, y aún tal vez están en servicio en esa condición, sabiendo que por ahí en la alabanza, estando en esa condición, no es que solamente una alabanza, no solamente que no estás en santidad, sino de que estás batallando en la alabanza, se está batallando contra el mismo enemigo, el mismo diablo. Y el pecado es un derecho legal que tiene el enemigo para hacerte pedazos. Por eso es necesario que cada uno se ponga cuenta delante del Padre. ¿Y por qué esto me vino a mí? Por eso todo el camino de las cosas de Elohim es un trato. ¿Sí? Hoy nos topamos con situaciones que toman muy poco valor lo que es el compromiso y se casan. Ah, no, ¿sabés qué? Esta persona no me ayudaba, entonces agarré y me separé. Y se van con otro y ya estaban casados. Y hoy así están al servicio. Ah, porque esta persona era violenta conmigo, entonces nunca lo presentaron delante de Dios. Y resulta que estaban casados y terminan con otra persona porque obviamente la persona le está al servicio, le ayuda, esto, lo otro. Con esta otra me peleé, estaba mal, yo ya estoy separado. Pero legalmente no había un divorcio. Y ya están con otra persona, déjame decirte que estás en adulterio. No se concretó la separación. Entonces, hay una falta.
Y muchos me van a decir, pero yo oré por un enfermo y fue sanado y pasó esto, lo otro. Quiero que vayan a Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Esto a quién le está diciendo? ¿Es para todos? No es para todos. Es para todos aquellos que le dan la espalda al Padre Eterno. Y después dice, pero que Dios es severo. Lo que Dios le duele y llora cada vez que te está avisando que te vas a golpear, y a Él le duele ver la situación en la que estás, y después terminás golpeándote contra la pared. Y no solamente eso, no solamente que quedó ahí, sino que para las personas que siguen en esa condición y no quieren un cambio. Porque dicen, no, pero Dios me responde, cuando yo oro me responde. Pero cuando Él te dice, para poder cambiar, para poder apartar tu vida del mal, para que Él te quiere bendecir, Él te quiere ayudar, no se lo permitís. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Acomodando la palabra de Dios a mi vida y siendo sabio en mi propia opinión. No, ¿sabes qué? Dios mío, esto no es así. Ahora se da de otra forma. Dios mío, esto es así. Ahora se sale con una persona y no es necesario comprometerse. Y bueno, si nos llevamos bien, nos juntamos y empezamos a vivir. Yo la quiero a esa persona. ¿Cómo podemos decir nosotros que queremos o hablar de amor? El amor va a buscar no hacer lo malo delante de Dios. No podemos enseñar a Dios lo que es el amor porque Él lo creó y Él es amor. Y no entendemos lo que Él entiende. Por eso es necesario que nosotros podamos orar a Él para que Él nos pueda guiar. Torcido es el corazón. Así como torcido es el corazón, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios comenzó a pasearse sobre la faz de la tierra y comenzó a ordenar, y no lo hizo Dios teniendo todo el poder que creó el tiempo, el espacio, todo, la luz, todo creó Dios. Se tomó su tiempo. Y nosotros creemos que ya está, en un abrir y cerrar de ojos, Elohim lo tiene que hacer. Dios tiene que transformar, y para transformar tiene que tratar. Pero nunca le plantearon, Dios mío, necesito entregarte mi corazón porque a mí me gustan cosas que a mí me hacen daño y a ti te desagrada. Por favor, Yahvé, que no me guste lo que a ti te desagrada. Resulta que yo quiero estar con una persona y estoy tal vez con esa persona. ¿Sí? Y no le entregué todo esto en las manos de Yahvé. Y Yahvé te va a guiar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Hoy estamos viendo qué está bien, qué está mal, cómo debe darse lo del matrimonio. Y fíjense quiénes no van a entrar a los cielos. Y esto es muy importante que lo puedan saber. Porque quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Pero fíjense después lo que dice: y esto erais
algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Hay muchos que no cambiaron, no fueron convertidos realmente. Fueron de palabra, pero su vida se mantiene igual. Porque no están convertidos, no están convencidos. Amén. Entonces, hoy vimos un poco, y perdón hermano que nos extendimos, pero nos era necesario compartir lo que era el casamiento. ¿Por qué se volvía a repetir? ¿Por qué hay un periodo, hay un tiempo, hay un ensayo? ¿Sí? Y vemos que esa dote, ese compromiso, es el alto precio que pagó Yeshua por nuestras vidas. Y que ahora nos dice que tenemos que limpiarnos y purificarnos. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? A la luz de su palabra, porque identificamos el pecado mediante su palabra. Y mediante su palabra nosotros decimos, estoy en pecado, estoy en falta. ¿Para qué? Porque mediante la oración declaramos, Padre eterno, estoy en falta delante de ti, quiero cambiar, no quiero ser el mismo. Si estoy en pecado y estoy en falta, si estoy en concubinato, Padre eterno, acomoda las cosas, yo quiero ordenarme delante de ti. Aun si tuvieron hijos en ese concubinato, fuera del matrimonio, ¿sabían que son hijos bastardos? Y no es que lo digo yo, lo dice la palabra. Porque Dios se marcó todo y determinó todo para que sean bendecidos. Y no es que lo digo yo, hay varios ejemplos. Un ejemplo y el más conocido de todos es el de Abraham. Desde que Yahvé sacó a Abraham de tierra de los caldeos, de Uz, lo sacó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y trató 14 años, transformó su vida, su nombre, el de él, el de Sara, hasta que le dio el hijo de la promesa. Pero como se tardaba un poquito, él tomó la mala decisión, se apresuró, y al apresurarse cometió un error que hasta el día de hoy se sigue pagando. Es la guerra entre Israel y los árabes. Después tuvo el hijo de la promesa, que hasta el día de hoy permanece esa promesa y la bendición. ¿Sí? Fíjense lo que es tomar una decisión apresurada cuando no es en los tiempos de Dios. No es que solamente fue un error en ese momento, sino que después a futuro se termina pagando. Entonces, ¿es fácil esto? No, no es fácil. Por eso nos dejó su palabra, porque entiende nuestro corazón, sabe cómo somos. Pero Él nos quiere ayudar. Pero para poder ayudarnos, primero le tenemos que permitir que Él obre nuestras vidas. Y tiene que ser como Él dice, como Él lo dice, para que nosotros podamos ser transformados, porque Él es el perfecto y sabe cómo hacer las cosas. Amén. Entonces, vimos hoy el propósito del casamiento. Vimos qué es lo que quiere hacer. Y más adelante vamos a seguir tocando estos temas. El tema, fíjense que hablamos del casamiento, hablamos con versículos, que no es algo arbitrario, antojadizo. Y todo lo que compartimos, llévenlo a la oración. Todo se lleva a la oración. Padre eterno, ¿es verdad lo que dice mi hermano Franco? ¿Es verdad lo que dice mi hermana Diana? ¿Será así? Mostrame, Padre eterno, yo quiero saber. Y si estoy en falta, ayúdame, Padre eterno, quiero ordenarme delante de ti, guíame, porque yo quiero hacer las cosas bien. Porque ese pecado que está en mí me está haciendo daño y sufro por esto. Pero cuando estamos diciendo si tuvieron hijos en concubinato, primero tienen que ordenarse, orar delante del Padre, purificarse, cuando Elohim lo determine y acomode las cosas, casarse. Una vez ordenado, pueden orar para cortar toda maldición de hijos bastardos sobre sus hijos y bendecirlos.
para que esto no vuelva a repetirse, no sea cosa de que su hijo vuelva a repetir la misma historia de los padres y después sufren. Y después el problema que todos dicen, entonces es complicado casarse. Siempre me decían cuando yo era chico, mira, ¿estás soltero? No te cases. Me decían siempre. No te cases, porque si te casas vas a tener montones de problemas. Ahora, qué bueno cuando esos problemas se los planteamos y se los presentamos delante del Padre. Porque si yo lo quiero hacer con mi fuerza, ese problema es cuando es algo que yo no lo puedo arreglar, que ya no lo puedo manejar, no lo puedo dominar, por eso es un problema. Pero para Elohim no hay nada imposible. Él se glorifica en esas situaciones difíciles. Por eso es que es necesario, aún en el matrimonio, suceden esos choques, esas dificultades, para que ambos puedan presentar ese problema delante del Padre y pueda haber una unidad, porque el mismo Padre va a ordenar de tal forma que los va a unificar, porque Él se va a glorificar en ese problema, en esa dificultad, en esa situación. Amén. Por eso todo llévenlo delante del Padre. Todo llévenlo bajo la oración. Y recuerden que la palabra no es para acusar, es para sacar a luz el pecado, lo que hay mal en mí, para presentarlo delante del Padre y decir, ya ve, pequé, estoy en pecado, no quiero ser igual, no quiero que mi descendencia sea igual, yo quiero cambiar y quiero ser bendecido y quiero que mi descendencia sea bendita. Padre eterno, perdóname, porque yo fallé delante de ti. Ayúdame a ordenarme. Ayúdame a hacer tu voluntad y no lo que yo quiero, no lo que yo siento. Ordena mis sentimientos, ordena mi corazón, porque a mí me gusta algo que tal vez no está bien. Necesito tu dirección. Por eso es necesario, primero hoy empezamos a entender qué era la dote, el compromiso. Porque fíjense que novio, cuando habla de novio, habla de compromiso, de casamiento. No fuera del casamiento, no es como se lo malinterpretó en el mundo. Primero son novios y después se casan, no. Comprometerse es estar desposado, ese es el novio. Por eso se considera la mujer, la novia adúltera, porque ya estaban casados. Si no, no es adúltera. ¿Se entiende esto? Pero por cuanto hubo un compromiso y se deja al Padre, sí es adúltero. Amén. Vamos a orar. Pido perdón a los hermanos que me he extendido un poco. Y pedir a Yahvé que nos guíe en su palabra. Amén. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua para pedirte perdón por nuestros pecados, que todo lo que hayamos leído y entendido y aprendido, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que no es de ti, Padre eterno, sácalo de nuestras vidas. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te pido, Padre eterno, que inquietes nuestras vidas, nuestros corazones. Y entendemos que tu palabra no es para contender, sino para edificar. Necesitamos, Padre eterno, que nos ayudes. Renunciamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua a todo esto de ser sabio en nuestra propia opinión y tomar tu palabra y tomarla a nuestra conveniencia. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre eterno. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, y en nombre de tu Hijo amado Yeshua atamos y reprendemos espíritu de confusión, espíritu de idolatría, todo espíritu inmundo quiera perturbar nuestra mente, nuestros pensamientos y quiera desviarnos del camino. Atamos y reprendemos y echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua.
Ayúdanos, Padre eterno, ilumínanos con tu palabra. Inquieta nuestros corazones. No nace en nosotros el leer de tu palabra, nazca en nuestras vidas el leer de tu palabra, de buscar de ti como el aire que respiramos. Si no nace en nosotros de orar, nazca en nuestras vidas. Te pido que nos des la fuerza de voluntad y constancia para continuar las oraciones, para hacer conforme como a ti te agrada, Padre eterno. Toca la vida de cada oyente, de cada corazón, Padre eterno, en cada mente. Y estés ordenando, Padre eterno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos culminado. Le damos toda Rabá por haber compartido un programa más. Y agradecerles por haber estado ahí. Amén. Y nos era necesario hablar de esto porque si no tocábamos este tema no íbamos a poder hablar de las fiestas del Pesaj y las otras fiestas. Amén. Así que no sigo más. Paz y bendiciones. Buena semana. Shalom, hermana Diana. Shalom, hermano Franco. Bendiciones.